más y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita en nuestro podcast Territorio Big Data. Hoy estrenamos la sección Mujeres del Dato y lo hacemos con Rosa Elvira Lillo Rodríguez, que es la directora del Instituto Big Data de la Universidad Carlos III de Madrid y el Grupo Santander. Cuéntame un poquito, en plan, cómo has llegado a ser directora del Instituto Big Data de Santander. Bueno, pues esta aventura empezó hace 1 año y medio aproximadamente, cuando el anterior director de este instituto, el profesor Daniel Peña, se jubiló, y fue una oferta que me hicieron, yo creo que porque por mi trayectoria en la universidad, en la que había desarrollado cargos de gestión, yo creo que de forma satisfactoria, y por mis conocimientos en el área. Yo creo que era necesario ser catedrática, y en ese caso yo soy catedrática de estadística, y también necesario tener cierto expertise en gestión, que también lo tenía. Entonces creo que por esas dos cualidades me propusieron para este cargo. ¿Y el Big Data te gustaba? O sea, ¿era un tema que ya antes te parecía interesante? Bueno, al Big Data hemos llegado todos de alguna forma fortuitamente o rodeando lo que... o sea, no de forma directa, ¿no? Yo en mi investigación hacía cosas de estadística, y poco a poco, debido al auge que iba teniendo este concepto, me fui metiendo. Si me gustaba o no me gustaba, pues yo creo que era lo que teníamos que hacer. Entonces, poco a poco me fueron pasando proyectos delante de mí en los que el foco era el Big Data, y me fui entusiasmando. Entonces ahora sí que me considero una forofa bastante apasionada de esta disciplina. ¿Y cómo es tu día a día? Mi día a día es una locura. Es una locura, pero ¿sabes lo que más valoro de mi día a día? Que es muy aleatorio, o sea, que ningún día es igual al siguiente. De hecho, mis agendas pues las tengo que rehacer cada semana, y cada día es un poco una sorpresa lo que me puede venir. Son días muy dinámicos en los que paso parte de ellos en reuniones, parte de ellos dando clase, porque a pesar de que dirijo el instituto como profesora de la universidad, tengo que seguir dando clases y por tanto atendiendo a mis alumnos de grado, a mis alumnos de máster y a mis alumnos de doctorado. O sea, esa función no la he podido eludir, entonces tengo que seguir cumpliendo. Tengo involucración en bastantes proyectos de investigación en los que hago seguimiento, ya no tanto el hacerlos yo físicamente, sino el hacer seguimiento de ellos, y luego pues reuniones en las que se van abriendo puertas. Y últimamente, pues por la trascendencia que ha adquirido el instituto, lo que también hago mucho tema de divulgación y de presentación en eventos o en mesas redondas o en conferencias, ¿no? O sea que mi vida es un poco, yo diría, caótica, pero bastante agradable dentro del caos. ¿Te gusta todo lo que es divulgar? Es decir, que la gente entienda un poquito más lo que es el Big Data o la inteligencia artificial. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Dar una conferencia divulgativa es mucho más difícil, bajo mi punto de vista, que dar una conferencia al uso, o sea, una conferencia técnica en la que tú explicas un algoritmo nuevo, explicas una técnica nueva que has desarrollado, una nueva metodología. Divulgar yo creo que es bastante difícil, y actualmente en España yo me alegro de que en la carrera universitaria, en la carrera académica, se esté valorando la divulgación, cosa que antes estaba como muy denostado, ¿no? El profesor universitario era un profesor que estaba en su burbuja en la universidad y no trascendía aparentemente nada de lo que hacía. Hoy en día es muy importante la divulgación, y creo que si no somos capaces de trasladar a la sociedad la importancia de lo que hacemos, realmente esto se queda mucho en humo, ¿no? Se queda mucho en la propia universidad. Entonces sí me gusta, sí considero que sea necesario, y además creo que cuando lo haces y eres capaz de transmitir, el feedback que recibes es muy, muy, muy satisfactorio.
¿El mayor reto al que te has enfrentado tú profesionalmente? Ser directora de este instituto. Para mí ha sido un reto profesional y personal muy importante, sí. Y bueno, se habla mucho del techo de cristal, de que es muy complicado ver a mujeres teniendo un puesto de dirección. ¿Tú sientes que eso es real? Totalmente, creo que es cierto totalmente. O sea, mi experiencia es hasta ahora ha sido más la carrera universitaria, ¿no? Entonces, es verdad que yo hice matemáticas, que en matemáticas más o menos en el momento en el que yo lo hice, no actualmente, sino en el momento que yo lo hice, éramos 50% mujeres, 50% hombres. En la universidad empieza a haber menos, haciendo el doctorado empieza a haber menos mujeres que hombres. Y luego vas viendo cómo la mujer le cuesta mucho llegar a ser puestos más altos, como ser, por ejemplo, catedrático, ¿no? Creo que ahí hay un tema de elección entre lo personal y lo profesional muy importante, y la mayoría de las mujeres no somos capaces de congeniar los dos aspectos tan importantes de nuestra vida, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de acompañarme pues una pareja que ha sabido entender en lo que yo estaba, y hemos sabido compaginar entre los dos lo que ha sido nuestra vida familiar con nuestra vida profesional, aparte de que he dormido muy poco. No tenía muchos problemas para la hora de recuperarme, y entonces eso ha servido que no perdiera el tren, ¿no? Pero yo sí que noto que ese techo de cristal existe, nada más que hay que remitirnos a las cifras, y que es complicado de romper. Hasta que no cambien ciertas estructuras en las que se exija la conciliación de forma real, no de forma imaginaria o en papel, será complicado. Cuando te hablan si te juntan la palabra mujer y Big Data, ¿qué es lo primero que se te ocurriría? Lo primero, pues no sé, a mí me parecería, extraño. Es verdad que ahora mismo en la mayor parte de las reuniones en las que estoy o de los eventos en los que acudo, pues somos un tanto por ciento de mujeres relativamente pequeño. Sin embargo, yo creo que las mujeres con las que he hablado o las mujeres con las que trabajo están excesivamente cualificadas y tienen una visión mucho más agradable de la tecnología, y creamos entornos de trabajo mucho más amigables o humanistas, que a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. El problema es que hay pocas, pero me gusta trabajar con ellas. Bueno, relacionado también un poco con ese tema, quiero sacar en cada podcast un tema de actualidad o que se haya hablado hace poco. Y hubo en Twitter una polémica porque se acusó a Apple de que tenía un algoritmo un poco sexista, y es que estaba dando con su tarjeta Apple Card créditos a los hombres, le daba mejores condiciones que a las mujeres. ¿Tú crees que es complicado en ese aspecto conseguir que los algoritmos no sean sexistas porque la sociedad lo es? A ver, yo creo que los algoritmos no es que sean sexistas, sino que la muestra de datos con la que tú entrenas los algoritmos presentan el sesgo habitual de la población en la que tú vives. Entonces, en la población en la que tú vives, por poner un ejemplo, ganan más los hombres que mujeres, lógicamente estarán más beneficiados los hombres en determinados algoritmos que las mujeres, que implique dar, por ejemplo, un crédito, ¿no? Eso es una realidad. Otra cosa es que seamos capaces de filtrar los datos que metemos a los algoritmos antes, para que la neutralidad se pueda conseguir mejor, ¿no? O sea, yo creo que el algoritmo en sí mismo no es sexista, el problema es la representación de los datos que le estamos metiendo. ¿Y en un futuro crees que esto, por ejemplo, se podrá solucionar? Claro que sí, sí. Yo soy optimista en todo eso. ¿Cómo crees que está la situación internacionalmente en este ámbito? ¿Crees que fuera de España el tema de la mujer está mejor con la tecnología, en relación con la tecnología, ocupa mejores puestos, tiene la mujer una mejor visión? Hombre, yo creo que a nivel internacional, y sobre todo a nivel Europa o Estados Unidos, la situación de la mujer es algo mejor que la de España. Sin embargo, la preocupación existente hoy en día
porque a nivel ya no actualmente la gente que estamos en tecnología o la gente que estamos en matemáticas, sino la gente que viene. Hay una preocupación generalizada porque sí que es verdad que están descendiendo y mucho los porcentajes de mujeres que se dedican a las profesiones STEM. Y eso no es algo solamente atribuible a España, sino a Europa. O sea, hay una inversión de tiempo y de dinero en conseguir que la mujer en su carrera inicial, en sus decisiones iniciales, que son básicamente en la ESO, en la educación secundaria y en el bachillerato, opte por carreras de ciencia. Y eso yo creo que es algo a nivel mundial. No sé por qué hay un retroceso bestial en valores en valores y en cifras que ya habíamos conseguido en la generación que estamos ahora ocupando estos puestos de dirección dentro del mundo de la tecnología, que no se entiende. O sea, nosotros precisamente el año pasado el 7 de marzo hicimos una mesa redonda dirigida a estudiantes de secundaria, fundamentalmente porque el número de niñas que están optando al bachillerato de ciencia es alarmantemente inferior al de mi época. O sea, que ya era poco, pero es que alarmantemente inferior, ¿no? Entonces, ese tipo de conducta no sabemos muy bien a qué es atribuible, pero que es un hecho y que yo creo que hay que atacarlo. Y eso es a nivel internacional, no solamente a nivel de España. Y tú, por ejemplo, que eres profesora, ¿lo ves también en las aulas que eso es así, que existen menos mujeres? A ver, yo doy clase en el grado de Estadística y Empresa, donde tradicionalmente más o menos se mantiene una proporción del 50% de hombres y mujeres. Ahora observo que hay más hombres que mujeres, porque la estadística se ha puesto de moda y de alguna forma es como un reclamo de una profesión de éxito. Pero donde lo veo más es en la parte de las ingenierías o de informática, por ejemplo. Informática, fíjate que hasta hace poco, cuando se llamaba licenciatura en informática, prácticamente el 40% de los estudiantes eran mujeres. Ahora estamos en cifras, cuando se llama ingeniería informática, estamos en cifras del 10% de mujeres. O sea, es lo que te digo, el retroceso es muy evidente en todo lo que serían profesiones STEM. Hasta hace poco, matemáticas, como te he comentado, cuando yo estudiaba estábamos más o menos al 50%, ahora es mayor el número de hombres que el de mujeres significativamente. ¿Y qué le dirías a esas chicas que a lo mejor estén planteándose entrar a hacer unos estudios de Big Data, tecnología, para que se animen y no tengan miedo es que solo son hombres los que están estudiando eso? Hombre, pues ya evidentemente en una sociedad en la que se supone que estamos en igualdad en la toma de decisiones y en igualdad en las oportunidades que tenemos, les digo, obviamente le tiene que gustar este mundo, le tiene que gustar el reto tecnológico, pero evidentemente creo que tenemos o sea, ya las animaría, porque la brecha salarial que dicen que existe se va a agrandar más, porque los trabajos del futuro van a ir encadenados a la tecnología, y si ahí están menos las mujeres, evidentemente la brecha cada vez se va a hacer más grande. Yo obviamente las animaría, las impulsaría, porque esta es una carrera donde las satisfacciones son bastante grandes. Y esa gente que tacha este tipo de carreras relacionadas con los datos, de difíciles, de retadoras, de muy comprometidas o muy relacionadas con el tiempo, ¿no? O sea, requieren tiempo. Yo creo que todos esos son tabúes, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que son tabúes, que tan difícil es este tipo de carrera como puede ser cualquier otra ingeniería, como puede ser cualquier otra carrera en el ámbito de ciencias sociales. Hoy en día cualquier carrera lo que exige es dedicación, y la mujer está perfectamente preparada para hacerlo igual o mejor que el hombre. Y bueno, retomando un poco el tema del Big Data e inteligencia artificial, ¿qué cosas crees que quedan todavía por ver ahí? ¿Creéis que todavía queda...? Bueno, esa pregunta últimamente me la están haciendo en muchos medios, y realmente pues mi respuesta es que queda mucho por hacer. O sea, yo creo que esto es algo que estamos viendo el potencial, estamos viendo ahora mismo el pico del iceberg, ¿no?
y que todavía queda mucho por descubrir en muchos ámbitos, o sea, nos puede dar unas alegrías muy grandes. Mi punto de vista es que podemos ayudar mucho a la medicina, creo que ahí a la medicina y a la genética es un mundo por descubrir grandísimo, pero es que no hay ningún aspecto de la sociedad del conocimiento que crea que se pueda escapar al ámbito de los datos, por tanto será muchísimo más, más perfecto o lo conoceremos mejor en el corto espacio de tiempo. Creo que un ámbito donde realmente está todo por hacer es en el ámbito legal, es decir, en el ámbito de la ética de los algoritmos, la ética relacionada con los datos. Eso es un mundo que está avanzando mucho más lentamente que los datos en sí mismos, ¿no? o la metodología de datos en sí misma. Y creo que ahí queda todavía mucho por hacer, porque además chocamos con legislaciones nacionales, ¿no? Creo que hay que unificar todo lo relativo a jurisprudencia relacionada con datos, y eso va a llevar tiempo. Y bueno, ahora que hablabas de la ética del dato, se habla también mucho del gobierno del dato, si tiene que ser democrático o una dictadura. ¿Tú crees que mucha gente tiene que acceder a esa información o solo debe ser una persona la que acceda a la información y reparta? A ver, aquí hay un tema que yo creo que es el conocimiento de lo que se hace y de lo que no se hace. Tú puedes acceder, otra cosa es si vas a entender a lo que estás accediendo, ¿no? Yo creo que no se puede democratizar el uso del dato de una forma generalizable, porque hay mucho desconocimiento. O sea, fíjate que hasta hace poquito el porcentaje de gente que se dedicaba al mundo de los datos era mínimo. O sea, las carreras relacionadas con datos, que pueden ser estadística, que pueden ser matemática, algo física, algo ciencia de datos, que es una carrera que ahora está en segundo, o sea que ni siquiera hay graduados de esto, son poquíticas, e informática, son muy poca gente la que realmente sabe de esto. Gente que además sepa unificar todo lo que envuelve el mundo del dato, todavía hay menos. Entonces no podemos pensar que el acceso al dato y a la filosofía y a la metodología que hay detrás del dato sea democrático. O sea, eso es imposible ahora mismo. Si tú puedes darle a la gente, y de hecho la información en periódicos hoy en día, en medios de comunicación, está muy basada en datos, pero muy poca gente la comprende. O sea, creo que antes de democratizar el dato, lo que hay que hacer es un esfuerzo muy grande en formación sobre datos a la gente, que creo que no lo tiene. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa, y gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos seguís día a día en bigdatamagazine.es. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.